Bueno, muy buenas noches. Hoy es 6 de marzo, jueves de 2025. Damos inicio a la primera clase de nuestro curso básico 1 de astrología. Nuestro programa básico tiene 3 objetivos que tenemos que lograr, alcanzar. 1. Difundir y aprender los aspectos básicos, teóricos y prácticos de la astrología. Pues a veces es insuficiente este tiempo para aprender algo, una ciencia que demanda, en la medida que ustedes vayan profundizando, demanda más tiempo, a tal momento que uno llega, que hará parte de la vida de uno, la astrología. Luego no es una ciencia, digamos, una ciencia que hace parte del tiempo, que hace parte de la historia, de la biografía, de la autobiografía de cada persona, ¿sí? Porque es una ciencia de autoconocimiento. Hay que aprender técnicas elementales y tradicionales de interpretación de un mapa astral o carta natal o como quiera llamárselo. Y son inicios, son comienzos para verdaderas metodologías para interpretación de un mapa natal. Y la elaboración o construcción de la carta natal y sus modelos gráficos. En eso vamos a extendernos un poquito para que adquieran un dominio sobre ello, sobre todo en los manejos del software astrológico. Tenemos una gran cantidad de software. Tenemos el mejor software que hay en el mercado, porque algunos los venden y otros los dan gratuitamente. Sin embargo, como les enseñé la vez pasada en la introducción, hay páginas en internet donde usted simplemente le dan gratis el esquema o el mapa natal y la interpretación. Yo creo que si llegamos, lo mostraremos en esta clase o en las clases futuras, haremos esos tipos de ejercicios online. Pues habrá un cronograma, ya conocemos 5 clases, son 10 horas. Los temas son los siguientes. Introducción en la interpretación astrológica, el hecho astrológico, definición de astrología, astronomía, descripción del universo y el sistema solar y una historia breve de la astronomía y de la astrología. Yo creo que por hoy vamos a hacer esto, el lado A. El lado B lo haremos las próximas clases, que es la parte de definición de contenido y preparación de una carta astral. Y todo lo que es el significante astrológico, o sea, lo que son signos, casas, planetas y aspectos. Por hoy nos dedicaremos a esto, que es base fundamental para entender la astrología completamente. Bueno, en base a eso, este es el programa. Este es el programa que lo tenía la vez pasada. Hicimos apenas dos láminas de eso. Bueno, los objetivos ya los vimos. La introducción de los temas ya estuvimos viendo. La interpretación astrológica, todos estos títulos y subtítulos que tienen son el alcance que tiene cada uno, como más en detalle, más analítica de cada área, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la interpretación, ¿qué podemos obtener de ello? ¿Sí? ¿Qué conocimientos se requieren para usar los principios de la astrología? El principio fundamental en que se apoya la astrología, conceptos de la astrología,
las coincidencias significativas, a que llaman el hecho astrológico. ¿Cómo se ve nuestro sistema solar desde el espacio, desde la Tierra? La carta astral, ¿qué es y qué representa? Una pequeña introducción en torno a ello. ¿Qué es y qué representa la carta astral? Los glifos, esos tienen una serie de grafía. ¿Cómo se dibujan? ¿Cuál es el común? Porque empezamos a aprender una lengua que se llama la lengua astral o el lenguaje astral, y ahí pues habrá glifos o símbolos para los signos, para los planetas, para los aspectos, para las casas, etcétera, etcétera. Y en la carta astral vamos a encontrar toda esa simbología expresada, a la cual pues tiene sus propios significados. ¿Cómo tiene una carta astral? ¿Cómo se hace una carta astral? Es decir, ¿qué elementos se intervienen para una carta astral? ¿Cómo se hace una carta astral en un programa informático? Hoy en día los programas informáticos son los que hacen la carta astral. Ya uno no las hace físicamente, o sea, antes era manual, era con libros que llamaban efemérides planetarias y tablas de casas. El resto era una calculadora de sumar, restar, y hacía uno todo lo demás, y lo hacía de forma física. Hoy en día ya no necesita eso. Y por supuesto, después surgieron las fórmulas, entonces manejaba uno la fórmula o las incluía en las famosas calculadoras programables. Y después surgieron los equipos, las computadoras, y entonces ya empezó uno a programar ahí, y habían unas que se programaban y uno mismo hacía los programas y los hacía, ya metía solamente los datos, y la calculadora, el computador hacía los demás. Hoy en día ya eso ya está superado. Hace rato ya las computadoras hacen eso en segundos. Ya eso ya no es cuestión de hacerlo manualmente. Hacerlo manualmente es volver a la edad de piedra, a la astrología. Hay que estudiar todo el zodiaco y toda la simbología. Hay símbolos, ahí encuentra la mitología. Algunos astrólogos hablan de que para aprender astrología deben aprender los símbolos de los mismos, de los símbolos astrológicos, que la verdadera astrología se aprende con la simbología. Pero no es así, porque ya hay escuelas. Recuerde que la vez pasada vimos en la introducción la cantidad de escuelas que hay. Hay escuelas humanísticas, hay escuelas esotéricas, hay escuelas psicológicas, y hay escuelas transpersonales y las futuras escuelas integrales, donde hablan de que los signos hay que interpretarlos en el contexto, y el contexto es hermenéutica, toda esa área de interpretación que tiene la ciencia. Las 12 casas esa es la cosa más extensa que hay, porque son las áreas, digamos, donde se desenvuelve la persona. Son las áreas físicas donde encuentra usted sus ingresos, su familia, sus hijos, sus trabajos, sus relaciones, su muerte misma, sus viajes, su profesión. Ahí están todas las áreas del devenir. Los planetas ¿cómo hacen? Es decir, los signos no funcionan sin los planetas. Parecería que todo depende de los planetas a la larga, porque son los que se mueven, ¿sí? Son los que se mueven más rápido, digamos, porque todo se mueve, ¿sí? Los signos también se desplazan, ¿sí? Pero los que se desplazan son los planetas a la larga, ¿sí? De ahí que los planetas van a jugar un rol muy importante. Los planetas son los actores en un drama. El zodiaco son el fondo. Las casas son el argumento que tienen los actores para desempeñar en ese drama. Los aspectos son las distancias que se forman entre los planetas. Y hay unos muy tradicionales, y hay aspectos que se pueden formar por casas en signos, por planetas en signos, por planetas en casas, o algunos aspectos entre mismos planetas.
Es decir, todo interactúa por distancias que se generan hasta esas áreas, en los mismos signos, unos puntos especiales que hay en los signos, en los planetas, en los mismos signos, los planetas en las casas, etc. Cada uno tiene su interpretación. La personalidad zodiacal uno empieza a mirarla desde el punto de vista de los antiguos decían que el ser humano era temperamento y carácter, lo llamaban así, temperamento y carácter. Parecería que son iguales, sí, son sinónimos, temperamento, carácter, pero no, para ellos iba más allá. El temperamento lo definían prácticamente por los signos y el carácter por las casas. Y ahí que empieza a haber todo una nueva psicología basada en el temperamento, en el carácter. Empezó a explorarse con el psicoanálisis. Jung entró a estudiar astrología y entonces salió toda una escuela, la escuela de Jung, sí, que fue una escuela superada al humanismo y creó todo el concepto de este tipo de astrología psicológica. Por eso la personalidad la vamos a ver en los mismos signos, ¿sí? Cada signo tiene su propia personalidad. Recuerde que el término personalidad era un término que los griegos decían que era una careta, un vestido que se colocaba al verdadero ser. Las casas son las manifestaciones donde la vida transcurre. Por supuesto, simbología por todos lados, ¿sí? Los planetas. Cada planeta se le va a hacer una ficha técnica, por supuesto. Lo vamos a ver en el transcurso de las clases, ¿sí? Esto es interesante, a veces hay que retener y el estudio de la astrología implica, como todo estudio, si es una ciencia donde usted tiene que aprender los conceptos básicos, sus elementos, sus estructuras, sus contextos, etcétera, etcétera. En ese cliché de la ficha técnica usted tiene que, a veces la gente hace esfuerzos para retener y tener los conceptos básicos. ¿Qué significa el Sol como planeta, el Sol como las atribuciones del Sol en cada signo, el Sol en las determinadas casas? ¿Qué traduce? Aunque les digo, les voy a dejar bibliografía donde todo lo que estamos hablando está ahí. Esa bibliografía deben por lo menos imprimirla y consultarla permanentemente. La astrología es un estudio cotidiano, hace parte de una labor más que hagan en el día, estudiar los astros. La luna también de cada planeta, estos son los símbolos que acompañan a cada planeta, que los ven al lado, en el lado derecho, en el lado izquierdo, superior o inferior. De cada uno se va a hacer una ficha técnica o se va a explicar de cada uno de ellos. Los planetas, sigamos Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Hasta ahí eran, considerando el Sol y la Luna como planetas, en la astrología se consideran así. En la astronomía no. La astronomía es distinta. Ahora vamos a mirar unos videos y una definición sobre lo mismo. Pero en la astrología siempre se consideraron estos 7 planetas que acabamos de ver, que son visibles. Son visibles a simple vista. De ahí en adelante, como Urano, que fue descubierto en 1781, pues ya los telescopios, ya habían surgido toda una generación de telescopios para ver y observar los planetas. En este caso fue observado por William Herschel este planeta y le consideró esta de ascendencia alemán, inglés, y se le llamó Urano y fue descubierto en 1781 por telescopio y entró dentro del campo de la astrología
como un planeta, como el octavo planeta. Neptuno fue descubierto en 1846 por Urbano Le Verrier, francés, y a partir de ahí también entró dentro del sistema solar conocido y también astrológico. También tiene su ficha técnica. Plutón, finalmente Plutón fue descubierto en 1930 en un observatorio en Estados Unidos por un astrónomo Craig Tombaugh. Y este planeta fue descubierto por grandes telescopios. Ya no eran por telescopios tan sencillos como anteriores, no, fue por grandes telescopios, y entró en el sistema solar con su ficha y en el sistema astrológico con su ficha técnica, ¿sí? Hoy en día, a partir del 2006, se le llama planetas enanos y lo sacaron del sistema solar, que no tenía las características según la Unión Astronómica Internacional, que es la que rige la astronomía a nivel mundial, y lo excluyó. En uno de los videos ahí le va a mostrar, le va a hacer ese tipo de clasificaciones. Lo sacaron, pero para la astrología sigue vigente como planeta. Para la astronomía no es planeta, es un planeta que llaman enano, o sea, no tiene todavía las características de un planeta común y corriente. Después vamos a mirar lo que uno de los grandes astrólogos del siglo XVIII, Morin de Villafranche, un francés llamado así, Morin de Villafranche. Villafranche es una población, entonces a veces le colocaban Morán de tal parte. Entonces Morán de Villafranche fue un astrónomo y médico al servicio de la nobleza, y hizo uno de los grandes avances, que fue sistematizar y racionalizar la astrología. Dentro de eso, lo que se conoce como uno de los grandes aportes fue lo que llamó la determinación astrológica, y entre eso pues está en el campo de las dignidades, que se llaman así, que es el domicilio, la exilio, la exaltación y la caída, que se verán, que los tienen que aprender todos, porque eso hacen parte de los elementos de la estructura de un esquema. Los aspectos, recuerden que son las distancias que tienen los planetas entre sí, o puntos, o lugares, o nodos, o partes arábigas, etc. Tiene una interpretación, ¿no? Extenso. Es un campo muy es un arte aprender a interpretarlos con los aspectos, pero con el tiempo se va adquiriendo esa habilidad. Los principales aspectos son la conjunción, los trígonos, los sextiles, o sea, distancias de 0 grados, de 120 grados, de 60 grados, las de 180 y las de 90 grados, llamadas oposiciones, y las cuadraturas. Hay unos nuevos que fueron Kepler, dice que son los keplerianos, perdón, a partir de Kepler, que fue los que conoció y habló en torno a ellos, y se llaman los aspectos keplerianos, que son el quincuncio, que son de 150 grados, que es un aspecto de ajustes, y los semisextiles, que son de 30 grados. Quizás el aporte más significativo en Kepler a la astrología fue en eso, en los aspectos. Hay otros menores que no se estudian, pero no en astrología más avanzada. Estos son los elementos básicos que tiene que tener en cuenta cuando estudia astrología: lo que son planetas,
Aquí los vemos. Estos son los planetas. Los aspectos, que son las distancias que forman los planetas. Pero también podemos ver acá los signos planetarios, es decir, estos signos. Un momentico que se me... Podemos ver acá signos planetarios. Podemos mirar aquí los signos planetarios, que son estos que ven acá, este de acá, todos los 12 signos. Y a su vez vemos adentro del círculo casas, que son las famosas casas planetarias. Aquí las podemos ver. Podemos ver de que hay 12 signos, hay 12 casas, 7 planetas más Urano, Neptuno y Plutón, en total 10 planetas. Aspectos hay, en total hay más o menos 12 aspectos a tener en cuenta, desde la conjunción hasta la oposición. Y ahí están todos los elementos básicos, elementos base de la astrología. Todo gira en torno a eso, la astrología: planetas, signos, casas, aspectos. Planetas, signos, casas y aspectos. Y eso es lo que vamos a enseñar, los elementos básicos. Bueno, en cuanto a software astrológico, hablemos un poquito sobre eso. En este momento SolarFi está, casi todos ustedes o lo tienen instalado o se los puedo instalar o se lo puedo enviar para que lo instale. Se lo puedo enviar con fines, pues yo los tenemos con fines de enseñanza, ¿sí? El programa es un programa de australiano, parece que son australianos, muy buenos, uno de los mejores, muy sencillo, muy autodidacta, o sea, muy que facilita las cosas y muy expresivo, muy buenas gráficas tiene, buen elemento. Está todo en inglés, no hay en español nada, pero como es un lenguaje universal, la astrología ustedes lo entienden fácilmente. Ese es el mayor, ese es el número 1 en el mundo, es este, el que más usan los astrólogos, porque en sí tiene, prácticamente maneja todos los tipos de sistemas de casa, de sistemas de zodiacos, con todos aspectos, la gráfica, e interpreta en inglés, por supuesto. Le sigue en segundo lugar puede ver que es Meridian. Para mí, aunque para mí, para muchos de ustedes que ya los han probado, este es el mejor programa que hay. Tiene conforma más de, están por módulos, con 24 o 26 módulos. Total hay como 30 módulos, algunos hay que comprarlo. El programa se compra con 22 módulos que lo entregan. Los demás hay que comprar los 8 módulos que hay que, pues, para los módulos que tienen sus actualizaciones o complementan más cosas. Es extraordinario. Lo vamos a ver en el curso del programa, lo vamos a ver. También los tengo disponibles, pero toca hacerlos en máquinas virtuales, porque este programa hay que pagarlo y muy difícil de, digamos, de craquear o colocar claves, o que usen claves que puedan servirles a ustedes, ¿sí? La clave de uno no sirve para la clave del otro, etcétera, etcétera. El siguiente programa se llama Janus. Janus muy poco los usa,
Yo he visto que muchos la astrología americana y inglesa, veo que lo están usando ahora con mucha frecuencia. Es un programa muy completo, eso sí, le da la para Jan a Solar5. Son casi iguales, aunque ya no tiene cosas muy buenas. Todo lo que se llama pronóstico, es extraordinario ya. Y tiene unas gráficas, uno a un arte excelente para visualizar los planetas, ya sea en tránsitos, en progresiones, en direcciones, etcétera, etcétera. Extraordinario. Vale la pena algún día hacer un curso sobre cada uno de ellos, ¿sí? El manejo. Astroball es de español, este ya es muy sencillo. Wall es de un inglés, algunos ya no se han continuado o aún no tienen nuevas versiones, o no continuaron, o murió el que lo creó, promulgó, o dejaron ya de trabajar en ello y lo dejaron libre. Están disponibles, muchos están disponibles gratuitamente en la red. Por ejemplo, Astronet es para la astrología de Uber, está disponible gratuitamente. Kepler, la versión 7 está, la versión 8 hay que pagar, la 7 está disponible. Kepler es muy buen programa. Quizás yo me crié fue con Kepler, de los primeros programas informáticos. Después fue superado por Solar5, pero Kepler fue el que usamos casi la mayoría de los años 80, 90, los del año 90. Murinos es de software libre, software que lo vienen trabajando. Es dedicado a Morín de Villafranca. Es puro cálculo. Tiene direcciones primarias, secundarias, etc. Es excelente para aquellos que tengan dominio en el cálculo astrológico. Me refiero. Que conozcan todas estas técnicas predictivas. Es excelente, es gratuito. WinStar dejó de continuar. Excelente programa. Están las versiones, pero para Windows, creo que hasta XP. Zodiac, su autor es un español, David Reynoso. Yo lo compré cuando estaba en sus comienzos. Él no volvió a actualizarlo, etcétera, etcétera. Lo dejó disponible en la red. No sé la vida de él más, no volví a saber más. El Zodiac dice, para él era el mejor software del mundo. Tiene una interpretación excelente, es una máquina, uno se mete como una máquina espacial donde hay de todo ahí. Algunos la han usado, pero para hacer predicciones las gráficas son, digamos, complicadas, pero tiene algo muy bueno, que es todo lo que es el mirar los ciclos, la escala de tiempo es extraordinaria. Yo nunca he visto un tipo que hubiera hecho algo tan valioso, y algún día se le va a reconocer cómo maneja la escala del tiempo para mirar astrología a través del tiempo, para mirar los grandes sucesos, pero con esa escala que él maneja extraordinaria, porque puede uno mirar siglos y hacerle seguimiento a un aspecto planetario. Si posteriormente lo podríamos mirar, ¿sí? Gallas Winnes también murió el autor, era un médico colombiano muy bueno, excelente. Hay un compañero de él que vive en el Perú, no me acuerdo el nombre, que tiene una aplicación en el Meridian. Tiene una aplicación que se llama, bueno, no recuerdo ahora el nombre, pero no, Gallas Winnes es muy bueno, o sea, se usa en Windows XP o en máquinas virtuales. Es excelente, fueron los primeros y descontinuaron porque murió el autor y se derrumbó todo su emprendimiento astrológico. Entonces, para concluir en eso, vamos a mirar los dos primeros, Solar5 y Meridian, que son los que vamos a trabajar, y lo demás lo vamos a consultar en la red. Bibliografía, hay física, por supuesto, tenemos libros. Pues nuestro objetivo es tener una biblioteca. Nuestros amigos estamos trabajando en ello. Tiene una biblioteca donde se puedan disponer unos
unos stands para la astrología, que pueda la gente venir a estudiar ahí o a dictar clases en algún día, el día de mañana. Recuerde que Plutón entró en Acuario, dura 20 años, esto va a haber unos cambios, la gente se va a volcar a la astrología, va a haber bastantes gente estudiando astrología, y hay que crear el espacio físico. El espacio digital es que vamos a darle, en el curso vamos a darle bibliografía, por supuesto, suministrarle digital de libros que se digitalizan y quedan disponibles para los alumnos o consultantes investigadores. Webgrafía, la webgrafía son los enlaces que se dan para páginas en internet que puedan complementar sus estudios o profundizar en los mismos. Se harán respectivamente en su momento. Bueno, esa era la primera parte del programa. Entremos un poquito a refrescarnos, un videito ahí sencillísimo. ¿Qué es la astronomía? Antes de eso quiero mostrarle dos cosas que estaba trabajando acá. ¿Qué es lo que vamos a mirar? Existen en astronomía, perdón, en esta vida hay dos variables que uno convive y nace con ella y muere con ella, que son las variables de tiempo y espacio. Tiempo y espacio. En astrología ustedes tienen que aprender lo que es el tiempo y lo que es el espacio. ¿Cómo se traduce eso? Entonces, por tiempo. Entonces, para explicar eso, tengo que hacer un pequeño círculo. No, perdón, hagámoslo primero así. Hagámoslo primero así. Tiempo, espacio. Esas son, digamos, las coordenadas donde el ser humano nace, se desarrolla, se reproduce y muere. Tiempo y espacio. En astrología, cuando hablamos de tiempo, tenemos que hablar de dos tiempos. Un tiempo ordinario, ¿sí? Vamos a hablar de un tiempo, el ordinario, físico, vamos a llamarle físico, el común que conocemos. Ese es el que conocemos producto de la rotación. Es el de 24 horas, o sea, el sistema de tiempo horario, físico u horario, porque marca las horas de nuestros calendarios, ¿sí? ¿Y cómo está dividido ese tiempo? H. ¿Cómo está dividido ese tiempo? Pues lo tenemos como 24 horas. Cada hora tiene 60 minutos. O sea, un sistema sexagenario. Cada una tiene 60 minutos. Y cada minuto tiene tiene 60 segundos. ¿Y cómo lo representamos? ¿Sí? ¿Cómo lo representamos? Lo representamos así, con H para la hora,
o mayúscula o minúscula, como quieran, con una comilla para el minuto y con 2 comillas para los segundos, así lo representamos. Pero cuando nos vamos a mirar el otro tiempo, que se llama el tiempo, digamos, del espacio, o sea, ya no es el ordinario, sino el otro tiempo, que damos 2 tiempos de astral. Me gusta el término ese, astral. Astral o espacial, como quieran llamarlo. Ya ahí ya no se habla, también se va a hablar de ya no se habla de horas, ahí se habla de ya el sistema llama sistema de arco, se maneja el arco de un círculo. Entonces, si un círculo tiene 360 grados, entonces ahí hablaremos de un grado, se representa también igual con un grado de arco, así es el término, un grado de arco, de referirse a la esfera. Ya no es digamos, a la Tierra, al común y corriente, al físico, sino al espacio. Entonces, a lo que visualizamos, lo que hemos proyectado, ¿sí? Nuestros planos, nuestros coordenadas. Un minuto se representa, un grado en arco es así, pero también hay un minuto en arco y se representa con un apóstrofe, y habrá un pequeño apóstrofe arriba, y los segundos también habrá segundos, también seguirá el sistema sexagesimal, y los segundos se representan con dos apóstrofes, ¿sí? Un momentico que ahora sí. Entonces aquí ya no habla 24 horas, sino 360 grados, ¿sí? Aquí se hablará 360 grados. Cada grado tiene 60 minutos de arco y cada minuto de arco tiene 60 segundos. ¿Sí ve la diferencia? Mientras arriba hablamos de horas, que cada hora tiene 60 minutos, cada hora tiene 60 minutos, cada minuto tiene 60 segundos. Aquí hablamos es en arco, que cada grado de arco tiene 60 minutos y que cada minuto de arco tiene 60 segundos. La diferencia está en que manejamos el sistema de arco. ¿Cómo llegamos a hacer una equivalencia que llamamos? Entonces, para hacer las equivalencias se hace lo siguiente: 360 grados lo dividimos entre 24 horas, dividido entre 24 horas. Entonces, ¿qué nos da? ¿Qué resultado nos da? Nos dice 15, que 15 grados equivale a una hora en tiempo, una hora en tiempo físico, una hora. Aquí comienzan todas las equivalencias, conversiones del sistema en arco a horario, horario a arco, etcétera. Por ejemplo, como vamos a ver, Colombia está situado en el meridiano 75 grados, porque ya empieza aquí ya a hablarse de esferas, ¿sí? 75 grados con respecto a Greenwich oeste.
¿Cuánto equivale en tiempo? ¿Cuánto equivale en tiempo? Entonces 75 dividido entre 15, porque cada 75 grados dividido entre 15 grados, porque cada 15 grados equivale a una hora. Eso es igual a 5 horas. Como estamos a 5 horas de Greenwich, cuando en Colombia son las 7 de la mañana, en Greenwich son las 12. O cuando en Greenwich es el punto cero del comienzo de los meridianos, que vamos a hablar ahora. Que es el meridiano cero. Cuando en Greenwich son las 12, en Colombia son las 7. Cuando en Colombia son las 12 mediodía, en Greenwich son las 5 de la tarde. Esa es la diferencia, que tenemos 5 horas de diferencia. A su vez, estos, entonces un grado, esto más o menos la diferencia está en que un grado equivale es igual a 4 minutos. A 4 minutos en tiempo. Y un minuto, pero en arco, equivale a 4 segundos en tiempo. Entonces ahí comienza la diferenciación en tiempos de arco y tiempo ordinario, etc. Esto es muy común en la astronomía. En astrología se maneja el sistema de arco. Por eso ustedes van a ver, cuando vean la esfera, lo van a ver las posiciones en arco. Ahí le habla de grados, de minutos, de segundos, de arco. El arco porque está basada en el espacio, en el sistema referencial que es la esfera. Bueno, aquí viene lo otro. Aquí viene este concepto que hay que tener en cuenta, que es la parte que llamamos espacial. Cuando se habla de la parte espacial, del espacio, se habla de coordenadas. Cuando hablamos del espacio hablamos de coordenadas. ¿Sí? Nosotros como estudiantes que nos vamos a formar en astrología tenemos que tener bien esos conceptos, lo que es el tiempo del espacio. Y cuando hablamos de espacio hablamos de coordenadas. ¿Y qué tipos de coordenadas hablamos? Entonces vamos a hablar de dos tipos de coordenadas. Una que le vamos a llamar, que se llama las coordenadas terrestres, y otras que le llaman coordenadas celestes. Dentro de las coordenadas terrestres las más comunes son los famosos meridianos, le llamamos a meridianos de longitud,
y los paralelos y B paralelos de latitud. Recordemos esto, que esto lo aprendimos en geografía en nuestro bachillerato, o bien lo aprendimos aparte, lo complementamos con otros estudios, ¿sí? Los meridianos de longitud, recuerde que es dividir la esfera en dos partes a partir de un punto de origen. Eso lo vamos a ver más adelante en gráfica. El punto de origen es Greenwich. Eso, para llegar a ese punto, mejor dicho, ellos lucharon terrible, fue la lucha por el tiempo. Entre esas luchas que hablaban de cuál era el meridiano que había que tomar de referencia. Por eso la astrología antiguamente era muy difícil de hacerse, sumamente difícil. Hoy en día no, hoy en día es muy fácil. Los meridianos de longitud ya están muy bien establecidos, ya hay los celulares que ustedes cargan, ahí tiene una aplicación para mirar en qué meridiano se encuentra la persona. Los meridianos van de 0 grados hasta 180 grados en dos direcciones, oeste o este del lugar de referencia. 180 grados o 180 grados oeste o 180 grados oeste. O es un término en inglés, west y ex. Los de oeste siempre los ponen como menos, con referencia a Greenwich, o sea, todavía el sol no ha llegado a Greenwich. Los meridianos 0 oeste, y los meridianos este los colocan más, que ya superaron el meridiano de Greenwich. Greenwich es una población a las afueras de Londres, ¿sí? Donde ahí se fijó ese punto 0. Los paralelos de latitud dividen la Tierra, ahora lo miramos, en dos partes. Una parte superior que va de 0 grados a 90 grados norte, y una parte inferior que va de 0 grados a 90 sur. Se conocen paralelos de latitud. De ahí que cualquier población que ustedes ven en el mundo tiene sus determinadas coordenadas terrestres. Entonces, dentro de esa está la longitud y la latitud. Los celulares tienen esa aplicación. Ahí miran, incluso fijan con minutos, hasta con segundos tienen. Miran los meridianos. ¿Cómo lo hacen? Es que eso tienen por dentro se conectan con satélites, como hizo la tecnología de GPT, Global Position, perdón, GPS, Global Position System, el sistema de posicionamiento global. Entonces los celulares fijan eso. Antiguamente era muy difícil. Si no son los celulares para fijar una población, cuando uno nace en un lugar en el espacio, un lugar terrestre, llámese ciudad, llámese vereda, llámese finca, bueno, cualquier lugar que tenga la estructura territorial. Esa ciudad pertenece a un departamento, ese departamento pertenece a un país, etcétera, etcétera. Ahí se va extendiendo su lugar, de donde proviene, ¿sí? O el continente americano, o el continente europeo, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que ustedes deben conocer muy bien y claro son los coordenadas terrestres, por favor. Por eso es muy bueno que ustedes, cuando empiecen a estudiar astrología, lo primero que deben fijar bien es el lugar de nacimiento de una persona o un suceso. ¿Dónde nació? Que nací en la vereda tal, no importa, se va hasta hay dos formas de localizar el sitio: o se va con un GPS al lugar y lo sitúa con el celular, o se va a programas como Google Earth, que es una aplicación que tiene Google, en que usted simplemente cita al lugar o lo sitúa y él mismo le va dando las coordenadas terrestres, geográficas, se llaman coordenadas geográficas terrestres, coordenadas geográficas terrestres, ese es el término, y ahí le da la longitud y la latitud. Con eso ahí fijan ustedes un elemento base dentro de estos elementos astronómicos.
Recuerde que la astrología tiene también muy claro las aplicaciones astronómicas. Una de esas aplicaciones son los conceptos de tiempo y espacio que estamos mirando. En cuanto a la otra, en cuanto a las celestes, ahí hay eso depende ya del sistema de referencia. Hay que tener en cuenta el sistema referenciado, porque es que ahí en el sistema se mira el plano, y mira lo que llaman planos, el plano de referencia, para situar a qué se refiere, a dónde lo ubico, en qué plano de referencia, y existen alrededor de y también el lugar de observación y existen más o menos alrededor de 5 sistemas de coordenadas celestes. Pero ¿cómo nacen las coordenadas? Muy sencillo, solamente sencillo. Y con esto vamos a ver las gráficas y entramos a un video con el fin de que descansemos un poquito, y el break que hacemos para que tomen algo o se relajen. Entonces, para explicar esto tengo que borrar todo y hacer nuevamente la gráfica de un círculo. Cambiémosle el color, bueno, dejémoslo así. En un círculo como la Tierra, si la dividimos por la mitad, ese es el término que se conoce, ese es el plano, bueno, que no lo tiene. Podemos dividirla en 4 partes, de las cuales la parte superior no me escribe. Allá. Recuerde que hay un polo norte terrestre y hay un polo sur terrestre. Y tenemos el ecuador, famosa línea de Ecuador. Entonces, este es el ecuador terrestre. Este es la Tierra. Pues así, con estos 2 puntos referenciales, el punto de los polos y el punto de los ecuadores. Esto genera un plano, esto está en el plano que se llama plano ecuatorial. ¿Qué pasa si proyectamos esta línea? Vamos a crear otra esfera que se llama, esta es la esfera terrestre. Vamos a crear otra esfera. Entonces vamos a colocar 2 esferas en una sola.
Dámosle esta última. Si proyectáramos nuestro que esto no me gusta acá, un momentico, lo dejo mejor. Perdón, que aquí no me sale. Ahora sí. Aquí vamos a crear un puntico que es la Tierra. Si proyectáramos estas curvas, el polo norte y polo sur, crearíamos otros a una esfera que se llama esfera celeste, que no tiene, eso es imaginario, eso no tiene dimensión, es simplemente para podernos situar, ubicar planetas, signos, etcétera, etcétera. Eso es pura astronomía, esto es lo que estamos hablando. Entonces ahí nos va a salir lo siguiente. Un polo, perdón, que se llama polo norte, pero celeste, y un polo sur celeste, y un ecuador, pero ya no será terrestre, sino celeste, con un plano. Esto habrá aquí un plano, es el plano ecuatorial celeste. En esto está basada todas las coordenadas, ¿sí? Son puntos de referencia para situar planetas, situar cualquier objeto y darle y explicar el movimiento. Y ahí nos salimos, y ahora sí vamos a explicar, vamos a salirnos de esto. Y explicamos un poquito lo que es coordenada. Vamos a ver cómo nos va. Aquí está la explicación de lo que son las coordenadas. Aquí está en un sistema que se llama Mercator, o sea, las coordenadas planas. Aquí se colocan y van de un 0 grados, que es este punto referencial, y aquí van aumentando de 10 en 10, pero van hasta 180, ahí terminan, ¿sí? 180 a un lado y 180 al otro lado. Y en la parte se llama meridiano, y los paralelos van de 0 grados hacia arriba norte y hacia abajo sur. Medio más por eso las coordenadas geográficas tienen estas figuras, ¿sí? Lo que hemos visto, ¿sí? Que es que hay la latitud y hay la longitud respectivamente, y se dibujan así, pueden ser planos esféricos
perdón, en formas esféricas o en formas planas, es decir, para mayor visualización. Podemos verlas que, y todos pues todas las conocen, ¿sí? Y todos los días las referencias hablan de coordenadas que hay respectivamente en cada país, y eso lo tienen para fijar los momentos de luz. Incluso hay momentos en que fijan determinadas horas donde disminuyen, ponen coordenadas y le quitan luz respectiva, porque cambios para ahorrar, una economía que hay en el tiempo también. Vamos metiéndolo ya de lleno. Habíamos dicho de las coordenadas celestes, que era lo que quería yo entrar a este tema, ¿sí? Coordenadas celestes. Las coordenadas celestes, ¿qué son? Son el conjunto de valores de acuerdo a un determinado sistema de referencia, da la posición de un objeto en la esfera celeste. Ya tenemos que hay una esfera terrestre, una esfera celeste, a eso se refiere eso. Entonces se clasifican de acuerdo, según el sistema de coordenadas y su origen en el plano de referencia. O sea, hay la posición del observador y un plano de referencia que uno debe tener. Entonces, pueden ser, los sistemas de coordenadas pueden ser coordenadas que llaman cartesianas, y otros sistemas que es otra clasificación, y otras que le llaman coordenadas esféricas. Las coordenadas, las famosas coordenadas cartesianas, se utilizan muy poco, quizás para explicar un poquito sobre el sistema, en el sistema solar, con respecto a los sistemas de unidades que tienen de referencia. También lo miden en kilómetros. Las esféricas es la que más se emplean en astrología, en astronomía. Son dedicadas a superficies esféricas, en la esfera celeste, a la superficie de un planeta, etc. Entonces, hablemos un poquito de ellas. Y la mayor parte de las coordenadas, dice nuestro estudio, que la mayor parte de las coordenadas son esféricas. Aquí vemos nuestro polo norte, aquí tenemos el polo de observación, este punto que llama cenit ahí es el punto de observación, pero tenemos un horizonte que es nuestro ecuador con respecto al sistema referencial. Esto traduce en que se pueden, de acuerdo al plano, dice que de acuerdo a la posición del observador puede ser la siguiente: pueden haber coordenadas topocéntricas, su centro es el propio observador. Las 4 que estuvimos hablando, 4 o 5 que estuvimos hablando: coordenadas geocéntricas centradas en el centro de la Tierra, coordenadas heliocéntricas centradas alrededor del Sol, las baricéntricas, su origen es en el centro de las masas del sistema solar, y unas que llaman galácticas. En nuestro estudio astrológico solamente tenemos que ver las geocéntricas y las heliocéntricas, no más. Las topocéntricas se manejan muy poco, es muy propio de la astronomía de posición, pero no entran acá a nuestro estudio. Según el plano de referencia, habla de que el plano de referencia, las horizontales, pues las coordenadas que se conocen generalmente son 2: altura o azimut, azimut o altura o distancia cenital, o cenit, azimut o cenit. Las coordenadas horarias son el plano de referencia del ecuador celeste y el meridiano celeste.
y su origen es topocéntrico. Las coordenadas son ángulo horario y declinación. Las coordenadas ecuatoriales sí actúan mucho. Plano de referencia del ecuador celeste, el origen es geocéntrico, las coordenadas son la ascensión recta y la declinación. Las coordenadas eclípticas, que es la que más maneja la astrología, el plano de referencia es la eclíptica y el origen es geocéntrico o heliocéntrico. Y las coordenadas son de longitud celeste y latitud celeste. Las galácticas son el plano de referencia, es el plano de la Vía Láctea. Esas no se utilizan, no hay una astrología todavía para ello. Bueno, este es más complejo explicarlo. Vamos a ver si aquí sale ya. Bueno, aquí son coordenadas. Estos son estudios muy buenos que he bajado de internet. Estas son, el plano de referencia son muy tipo de la topografía terrestre, celeste, perdón, pero muy poco en astrología no se utiliza. Estas no se utilizan porque son celestes y algunas son, por ejemplo, estas ecuatoriales. A ver la referencia. Son la siguiente. No, casi no se manejan. Las ecuatoriales sí. Estas sí se manejan. Estas sí tienen mucho que ver. La ascensión recta y la declinación. Es que como están en las fórmulas de las casas y todo eso, ahí están escondidas dentro de esas fórmulas, y ahí es donde se aplican y no se calculan, hacen los cálculos. Esta también sí se ve, la ascensión recta y las coordenadas eclípticas, por supuesto, que es la longitud y la latitud. Ese sí. Parte de un punto que es el punto vernal que pueden acá, que es este punto, el punto vernal, parten de ahí. Esas son las más famosas entre todas, que es la longitud celeste y la latitud, que pueden ser, se encuentra usted planetas con latitud norte o con latitud sur, depende del planeta en la eclíptica donde se sitúa. En la parte de arriba el norte, en la parte de abajo el sur. Bueno, este sería cuanto mecánica celeste, es todo lo que ha pasado hasta la fecha. Los sistemas son sistemas de referencia, referenciales, que son o geocéntricos o heliocéntricos. A partir de Galileo se dice que fue el creador de la ciencia actual, ciencia astronómica, y los grandes han sido Kepler, Newton y Galileo, todos los grandes. De ahí ellos han establecido todo el mecanismo de la misma mecánica, y lo último que es la mecánica cuántica. La mecánica celeste es la mecánica más física, la cuántica es más de atomística, de átomo, el sistema ya lo más pequeño. Bueno, esto quería mostrarles que anteriormente era muy difícil en la época de Ptolomeo. Aquí, este fue prácticamente un astrólogo, un astrónomo. Él lo que hizo fue compilar una biblioteca que le llamó el Almagesto, con alrededor de 13, 14 libros dedicados al movimiento, interpretación de los planetas, del zodiaco, de los signos, etc. Y sacó, por supuesto, uno, el Tetabiblos, dedicado a la interpretación astrológica. El Almagesto es más astronómico. Entonces, este era los famosos epiciclos que les daban guerra a los astrónomos de la época, calcularlo, el astrólogo peor. Bueno, pues
eso fue toda una época. Copérnico, Nicolás Copérnico, lo interesante es que él muere y él, su libro lo divulgan y cambia todo el paradigma de la posición. Ya 1500 años la astronomía era muy geocéntrica, y a partir de ahí se divide y se vuelve más heliocéntrica, y comienzan todos los modelos propiamente a establecerse con sus revoluciones respectivas, y empiezan a explicarse mejor los movimientos de los planetas, ¿sí? Tycho Brahe es un astrónomo que empieza a hacer observaciones interesantes y empiezan a crear las famosas efemérides, que son las posiciones planetarias, y pues tiene su modelo de cómo movían el cielo. Galileo, pues famoso, es el padre de la física y de la ciencia en general, y en astronomía se conocen observó por el telescopio, formó las famosas lunas de Júpiter, las famosas lunas. Kepler es el grande, definirá con su fórmula las tres famosas leyes del movimiento. Esa es la primera, las leyes de Kepler, que cada planeta, son las tres leyes sobre el movimiento. Todo lo que es las efemérides se mueven bajo las leyes keplerianas, todo lo que usted encuentra ahí, todas las posiciones geocéntricas, heliocéntricas, todo está basado en las leyes keplerianas, y son tres: una dedicada al movimiento del planeta en la eclíptica, otro muy dedicado a las distancias en áreas, y uno dedicado a las distancias, depende de las respectivas cuadrados y la proporcionalidad al semieje mayor de la eclíptica. Esto hace que permitió establecer mejor los movimientos celestes y volvió más exacto la ciencia, y generó ya una independencia de la astronomía, sobre todo la astronomía de posición. La tercera ley fue muy prácticamente explicada por Newton, de la Kepler. Pues Newton es el otro hombre grande porque fomenta las tres leyes de la mecánica clásica, inventa el cálculo diferencial y sobre todo la gravitación universal, pero explica muy bien o aclara muy bien el tercer movimiento de la ley de Kepler en la astronáutica misma, ¿sí? Son las leyes de Newton. Bueno, para comprender los movimientos en el sistema solar, en sistemas estelares y galácticos, tienen el carácter de universal y se necesitan las leyes de Newton para entender eso. Sí, está muy bien. 8:55. ¿Me escuchan? Faltan 5 minutos para como vemos, 10 minutos después tenemos 15 minutos en total, porque empezamos a las 7:10, ¿sí? Bueno, vamos a mirar algunas gráficas. Todo este material se les va a dejar, ¿sí? Esta gráfica es la breve historia que muestran que la astrología pues viene de la Sumeria. La Caldea, pero era un territorio que contemplaba Sumeria, Babilonia, Asiria y su civilización. Y de allá vienen, estamos hablando de 4000 años antes de Cristo, y vienen los primeros tablillas donde están establecidos los movimientos planetarios, ¿sí? Y por supuesto había una astrología. Desde allá pasa a los griegos pasan a Egipto vuelve a Grecia, y de Egipto sale una serie de astrólogos, Grecia también pasa a Roma, de Roma se consolida, y así se va transmitiendo a través del tiempo la astrología. Como pudieron ver en los videos, la astrología es solar, porque tiene en cuenta es el sol nomás. Luego es el sol. Esta astrología es netamente solar, la que vamos a explicar, porque está referenciado el sol y el zodiaco.
El zodíaco es el Sol desplazándose todo el año a través de 12 sectores, que son los 12 signos de 30 grados en 30 grados, ¿sí? Que los astrónomos le llaman constelaciones. Nosotros, los astrólogos, le llamamos signos. Bueno, estos grandes, Kepler, Newton, Galileo, eran astrólogos también, no eran solamente astrónomos, eran astrólogos. Y algunos, como Kepler, se dedicaban de lleno, ¿sí? Otros lo escondían como fue muy tímido, fue Isaac Newton, que también estudiaba cábala. Bueno, esas son las definiciones que hay hoy en día. Es un término muy acuñado por los alemanes, llaman cosmobiología, a la astrología, que es el estudio del cosmos, el universo, como pueden ver, la vida, el electromagnetismo y logos, todo lo que se traduce el logos tratado. Luego es la ciencia del tiempo y del libre albedrío, conlleva un aspecto matemático y un aspecto filosófico y psicológico. Recuerde que la astrología tiene su propio lenguaje de interpretación de los planetas, no solamente en los movimientos, eso lo hace la astronomía, sino esa parte, digamos, psicológica, simbólica que tiene el mismo. Bueno, aquí voy explicando, y eso, todo esto se le va a dejar, todo este material, aquí definiciones. Una cosa que hay que tener en cuenta al final es que usted tiene que manejar un nuevo glosario, dentro de la lengua de ustedes deben manejar en la lengua astrológica estos términos: ascendentes, aspectos, descendente, eclíptica, medio cielo, fondo cielo, revolución, signos, zodiaco, la eclíptica, que es la eclíptica, bueno, y las gráficas, que después las vamos a explicar, ¿sí? Por tiempo no nos vamos a dedicarnos a ello. Bibliografía, ¿qué bibliografía le hemos recomendado a Lucero y el suscrito? Este libro que se llama Curso de Astrología, tomo 1, de estas tres autoras, astrólogas argentinas, María Emilia Alcoba, Claudia Sicri y Cristina Molina. Ellos escribieron unos 3 libros muy buenos. Tomo 1 está dedicado a un curso, que es lo que vamos a mirar: signos, planetas y casas, ¿sí? Es muy completo. Yo tengo uno físico, creo que lo vamos a escanear para dejarlo mejor, porque este está muy borroso. El otro libro que recomendamos y que lo vamos a dejar disponible digital para que ustedes lo bajen y lo manden a imprimir, es este de Curso de Astrología volumen 1. Estos son unas astrólogas americanas, escribieron en total 6 libros, ¿sí? Tomo 1 y 2 dedicado a la astrología, a la parte de principios básicos. Tomo 2 de interpretación. El tomo 1 es clave fundamental. Ella se llama Marion March y Joan McGever. Ese es extraordinario. Si quieren aprender, ese libro son libros de consulta permanente. Uno tiene a veces un libro de consulta que es el que más lee, retiene, saca y extrae, vuelve y lo relee, copia, fotocopia, bueno, hace lo que quiera y ahí extrae todos estos principios básicos que hay que tener en cuenta. Entonces es un libro muy bueno, excelente. Vamos a la parte final y miramos a ver qué contiene. Tiene primera parte, que es un horóscopo, el esquema, los elementos, las cualidades, los signos, los planetas, las casas, todo lo que vamos a ver, la descripción de uno, hay ejemplos, la característica de cada planeta, el Sol, el Mercurio, etcétera, etcétera. Bueno, es un libro de referencia clave, fundamental, recomendado, 1A, que hay que tener en cuenta. Esto también se les dejará en su WhatsApp.
Vamos a finalmente a mirar algo que tenía de la exposición, lo que es en coordenadas. Coordenadas. Bueno, yo creo que no quiero agotarlas con estas explicaciones, sino que dejamos para la próxima clase. Damos lugar a preguntas y respuestas que puedan tener ustedes. Voy a salirme de compartir. Llevamos por tiempo, llevamos 1 hora 40, nos quedan 20 minutos. Entonces 20 minutos respondo a las inquietudes o bien que ustedes aclaren. Los escucho. ¿Alguna pregunta? Pueden abrir su micrófono, ¿sí? Si me están escuchando. Los que quedan están todavía, los que están todavía disponibles y me están escuchando. ¿Alguna pregunta? Lucero, Marlene, Nora, Fanny. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto? Yo tengo una pregunta, Fernando. Sí. Es lo siguiente, las efemérides, entiendo que las hacen los astrónomos, ¿cierto? Que dan la posición de cada uno de los planetas en un momento determinado, cada día, ¿cierto? ¿En qué signo se encuentra, a cuántos grados? Ellos son astrónomos, pero ellos toman en cuenta el zodíaco para hacer la efeméride. Pero o sea, cuando uno saca el Venus está a tantos grados en este momento, cuando va a hacer los tránsitos en una carta natal, o sea, la medida que saca las efemérides, ustedes las conocen porque yo no conozco ese libro. Sí, las efemérides, a ver le explico. Las efemérides son basadas en fórmulas sí, que tiene la NASA. Ajá. Muy bien desarrolladas, fórmulas keplerianas. Las que más manejamos son las que hacen referencias a las efemérides suizas. Hay Nielsen es como un promotor de efemérides. Antes salían las alemanas, sí, eran manejadas mucho, venían en libros de 10 años en 10 años. Las posiciones son las posiciones que usan los astrónomos. Recuerde que para ellos son signos, para ellos son constelaciones, para nosotros son signos. Exacto, sí, son entonces signos. ¿cómo te pasa? Los signos no coinciden en este momento, que coincidieron hace sí, muchos pero resulta que, sí, no, yo lo entiendo. Esa es una astrología sideria de astronomía de posición muy avanzada, pero ellos para efectos de manejo del tiempo ponen de referencia el vernal, el trópico, y lo manejan de 30 en 30, sí, lo manejan de 30 signos, sí. Entonces, pues las efemérides son basadas en zodiacos trópicos, sí, no zodiacos siderales. Entonces, usted encuentra los mismos símbolos. Lo que pasa es que nosotros interpretamos el signo, ellos no lo interpretan, ellos lo calculan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, en este momento Venus, ¿en qué grado está? ¿Quiere mirarlo? Entonces vamos a efemérides, ¿sí? Entramos al programa. Porque todo eso se utiliza en el cálculo de la carta, en el software, ¿no? Por supuesto. Entonces, si quieres saber Venus,
Venus en dónde está, entonces aquí nos dice que Venus está, si quieren nos comparten su pantalla. Está a 10 grados 18 minutos retrógrado en el signo de Aries. Por eso. En astronomía figura así, ¿sí? Ellos figuran así, ellos los tienen así, ellos los hacen, es que ellos hacen los cálculos y le hacen después conversiones. No significa que no hay efemérides. Porque parece que los astrólogos borraran los signos, porque eso tiene que ver con la astrología y lo que tiene que ver son con las constelaciones, lo que viendo varios videos en estos días. Sí, pero no hay efemérides. De eso, pero ellos, esos astrónomos que hacen las efemérides sí lo dicen así. Claro, por supuesto, utilizan el mismo lenguaje, eso es el zodiaco. Es que el otro, el sideral, ese ya es para las constelaciones. Sí, ya ese ya es que ellos al observarlo no encuentran que esté ahí, sino que está en otro lado, pero lo calculan como un zodiaco trópico, porque si no se le derrumba todo, porque es que el trópico es el manejo del tiempo, las estaciones y todo eso, entonces tienen que manejar un zodiaco así. O sea, desde el punto vernal de la estación de Aries que empezará el 21 de marzo. Por supuesto, sí, no, ellos no tienen... Cuando la eclíptica cruza con el ecuador, eso también es interesante. Sí, cuando la eclíptica cruza con el ecuador terrestre... esos son los puntos los puntos de contacto que son lo más importante. El punto vernal, sí. Y el punto que son los equinoccios, sí. O bien los sitios solsticiales, pero por referencia el año astronómico comienza el 21 de marzo, el año astronómico a 0 grados de Aries, ¿sí? Sí, ahorita ellos los tienen ahí, aunque van a observar y no encuentran 0 grados de Aries, ahí va a encontrar atrás, pero eso ellos no lo tienen en cuenta, eso para esto, para el cálculo, el manejo del tiempo, para las estaciones y todo eso manejan son efemérides, y lo que saca son efemérides astronómicas, son las efemérides astronómicas. Lo que pasa es que nosotros la interpretamos en el lenguaje astrológico. Claro. ¿Sí me entiende? No hay otras efemérides, digamos, astronómicas aparte, ¿no? Porque salen bajo las leyes de Kepler. Estas son basadas en las leyes de Kepler, ¿sí? Entonces son las más exactas, son las efemérides suizas. Estas están basadas en fórmulas suizas, ¿sí? Él mismo en el programa dice basadas en fórmulas desarrolladas por los suizos, que han implementado muy bien ese tipo de efemérides, ¿sí? Los sistemas de casa son los astrónomos no manejan sistemas de casa. No. Ahí sí, allá ellos no entran para nada. La astronomía entra, sí, ya es de nosotros. Recuerde que sistemas de casa son cómo traer el cielo hasta arriba, ese cielo celeste, cómo traerlo a la tierra. A la tierra, entonces cómo lo domificamos, domus traduce casas, cómo lo metemos en el sistema, en nuestro sistema diario. Entonces la única forma era distribuirlas también en el simbolismo de correspondencia, de 12 en 12 casas. Entonces en el día, la rotación del día, cada 2 horas cambia una casa, cada 2 horas, y entonces eso depende de la hora de nacimiento y del lugar del nacimiento de la persona. En eso no hay tablas de casa, había tablas de casa, ya no lo hay fórmulas de casa, y los programas tienen la fórmula. Hay más o menos alrededor de 50 sistemas de casa. Las que más se utilizan son, y aquí uno cuando calcula una casa, cuando uno abre un esquema, o uno le preguntan qué tipo de casas quiere, entonces los sistemas le dicen, bueno, ¿qué quiere? Topocéntricas, iguales, punto de referencia a un planeta, también, o quiere los sistemas de los astrónomos medievales, ¿sí? Campanus, Koch de 1930, es muy exacto, o de Meridian de helenística, Morinos de Morinos, Placid, las que más se utilizan es placidiana y topocéntrica, son las que más se utilizan. Entonces esto lo manejan los astrónomos, no los astrólogos. Aquí empieza a haber diferenciación, ¿sí? Pero cuando hablamos de sistemas sí lo manejamos ambos, geocéntricos como el geocéntrico. Por eso yo hablaba de que hay una astrología que está en desarrollo que se llama helocéntrica, basadas en coordenadas helocéntricas
que la manejan mucho los astrónomos, no tanto los astrólogos. Aquí los astrólogos como astrónomos manejamos coordenadas geocéntricas. Y recuerde que hay 5 sistemas de coordenadas. ¿Se acuerda que acabo de explicarle? Las coordenadas de acuerdo, las topocéntricas, las geocéntricas, las eclípticas, las galácticas, etcétera, etcétera. Los zodíacos pueden ser tropicales o sidereos. Ya aquí entra lo sideral, los desplazamientos de los signos. Constelaciones. Ya son constelaciones, ya no son signos. Pero el zodíaco que manejan los astrónomos como los astrólogos es tropical, porque es cuando comienza el tiempo. Usted no lo puede desplazar en eso, usted no puede cambiar, hacer eso. Por ahora no, todavía no. Sí. Perfecto. ¿Entendido alguna otra pregunta? No. Yo quería preguntarte algo, Fernando. Sí. Cuando tú hablaste de la equivalencia de un grado, equivale a 4 minutos. Sí, tiempo. ¿Un arco equivale a 4 segundos? No, ¿sí? Un grado, no, es que explico, sí, vamos a ver si le está acá y vuelvo a aplicar cuando estábamos hablando del tiempo. Sí, yo lo entiendo. Es que hablábamos ahí lo siguiente. Un grado es igual a 60 minutos, 1 minuto 60 segundos. Sí, son las equivalencias. Son las equivalencias, que te coge 360 grados de una esfera, de un grado de una esfera, y lo divide entre 24 horas. Eso le da un equivalente a usted de que cada 15 grados cada 15 grados a un día. Cada 15 grados a una hora. No, porque estamos hablando de tiempo, una hora. ¿Sí? A una hora. A una hora en tiempo. Que el otro se llama tiempo en arco. Entonces significa que un grado de arco, que equivale a cuánto equivaldrá en tiempo, es la pregunta. Sí, entonces, a 4 minutos. Entonces haga la conversión, haciendo, si un grado equivale a 60 y una tengo acá mi... Una hora es a 15 grados, ¿qué necesitas? Una hora vale 15 grados. 15 grados. Entonces, ¿una hora cuántos minutos tiene? Una hora tiene 60 minutos. 60 minutos. ¿Y equivale a cuánto? A 15 grados. Entonces equivale a 15 grados, ¿sí? ¿Un grado cuánto? Entonces, ¿cuánto un grado? Entonces, la diferencia, ¿cuánto es un grado? Entonces, 60 dividido... 4, lo que dijo... 60 dividido entre... Sí, pero es que mi duda está es en el arco. ¿En el arco? Porque es que estamos manejando... Es que eso equivale a 4 minutos. En tiempo. Sí. Entonces, ¿El arco equivale a 4 segundos? No, 4 minutos. 4 segundos aquí corresponden. Que estamos mirando de que 60 minutos en tiempo, que es una hora, equivale a 15 grados. A 15 grados. ¿Sí? 1 grado a 4. Entonces la pregunta que hacen es ¿cuánto vale un grado? Entonces yo tengo que ir 60 entre 15, me vale 4 minutos. Ahora, si ustedes me hacen la pregunta ¿cuánto vale un minuto en arco? ¿Sí? Un minuto son 60 segundos, dividido 60 segundos, pero ya en arco yo lo divido entre 15 y vuelve a darme, pero ya me da ese 4 segundos en tiempo. Eso es lo que quiero que me vuelvas a repetir, por favor. Eso. Entonces, ¿cuál es la utilidad a las fechas de nacimiento de las personas? Sí, ¿para qué sirve eso? La pregunta, ¿sí? ¿Para qué sirve? Bueno, es que cuando a usted le dan unas coordenadas, ¿sí? Usted le dan unas coordenadas geográficas. Le dice, yo nací, bueno, aquí el GPS o el Google Earth o un sistema de referencia le dice que usted nació en Bucaramanga. Voy a poner Bucaramanga. En Bucaramanga usted nació
y tiene las siguientes coordenadas. 73. 76 grados, vamos a no ponerle minutos, 76 grados oeste, ¿sí? Y 7 grados norte. Y 7 grados exactamente norte. Esa es otra cosa interesante de explicar, porque el norte, que estamos en el Ecuador, pero estamos al norte de la línea ecuatorial que está en el país Ecuador, allá en un... Bueno, la viene la pregunta, ¿qué uso horario usa Colombia? Uso horario de Colombia. Usa el uso 75 grados. Hay países que usan más de un uso horario, como Estados Unidos tiene como 4 usos horarios. Entonces, porque es muy grande. Es grande el territorio. Entonces, esto equivale a cuánto en tiempo. Si 15 grados es una hora, esto equivale a 5 horas. ¿Cuánto? 5 horas, la diferencia. 5 horas. 5 horas, sí. Que es la diferencia de Greenwich. Entonces, 5 horas tenemos de diferencia con Europa. Sí, entonces 73 grados, 76 grados, 76 dividido entre 15 me da igual a 76 dividido entre 15, voy a usar calculadora, ya. Vos 75 dividido en 15 da 5. No, pero ya es 73, ya no es 75. Ah, 73. 73 grados, ya es más complejo, sí. Dividido entre 15, entonces me da que estamos a 4 horas 52 minutos de Greenwich. 4 horas 52 minutos de Greenwich. O sea que cuando nosotros nos dicen que en Colombia son las 8 de la mañana, nosotros que tenemos que quitarle ¿cuántos minutos? 8 minutos. 53. Casi 5. Casi 5 minutos. Casi 5 horas. No, me hago entender. En Colombia dan el uso horario 5 horas Bogotá, por ejemplo. Son las 7 de la mañana. En Bucaramanga ¿qué horas son? Son las 6 y 5. Perdón, son las 5 y 5 y qué? No han llegado a las 7. No, son a las 6 y 8, sí, ¿qué? Bueno, la diferencia son como las 7 y algo. No me hago entender, sí. Si en Colombia son las 7 de la mañana, en Bucaramanga han pasado 8 minutos menos, o sea, 8 minutos son las 6 todavía, las 6 y 52, ¿sí? No han sido todavía las 7. ¿Sí me hago entender? Sí. Porque así son los usos. El uso horario rige a un país, pero cada ciudad tiene sus propios uso horario local. Son uso horario local. Bueno, ¿esto para qué servía antes? Esto servía antes para, como normalmente usted hacía el cálculo, usted lo tenía que necesitar cuánto era la diferencia que tenía para hacer dentro de las sumas, sumatorias, restas que hacía ahí para alcanzar lo que llamaba el tiempo sideral, y con base a eso calculaban las casas, las famosas casas, y por supuesto calculaban los movimientos planetarios. Ese es. ¿Para qué más sirve eso? Hoy en día prácticamente tiene el único uso en los astrólogos utilizan solamente para eso, para mirar el uso horario. Entonces en la astrología usted encuentra, cuando sacan un esquema, usted encuentra lo siguiente. Permítame, déjeme entrar nuevamente al programa Solarify. Ustedes cuando entran y le preguntan, ahí le preguntan algo como uso horario, existe Bucaramanga. Aquí le dice listo, ¿qué uso horario usa? Mire los usos horarios. Aquí está un cuadro donde están todos los usos horarios que los clasifican así.
el que más, nosotros estamos en el zona del este, es para nosotros. Es que ahí es aunque estamos en el oeste de Greenwich, pero en el tiempo estamos en el este, ¿sí? Cuando son iguales se llama Greenwich Meridian Time. Aquí 0 porque ya es meridiano, pero estamos a 5, mire, estamos en el este. Entonces este es el uso horario. Entonces muchas veces uno utiliza esto para cuando no se conoce la hora de nacimiento de la persona, o cuando la va a llevar a tiempo universal, que le permite a usted no complicarse en cuanto lugar, ¿no? Porque muchas veces la hora la dan de una vez. Hora Greenwich Time, usted tiene que deducir. Si a usted le dan una hora Greenwich Meridian tal, usted tiene que convertirla a hora el uso local, ya sea el país, o uso local o uso horario local, ya sea el lugar. Entonces muchas veces uno se encuentra con eso. Uno convive mucho con este tipo de usos de la astronomía y astrología. Astronomía y astrología. Para eso sirve, ¿sí? Entonces no sé, toca que haga usted la regla de 3 para que mire eso como tal, ¿sí? ¿Algo más? ¿Alguna otra más? No sé si haga ejercicio, verá que entenderá mejor lo que explico. Todas las efemérides. Fernando, el primer video que presentaste, ¿de qué web de YouTube es? ¿O de qué youtuber? El primero que presentaste. Espéreme, porque como tengo cantidad de videos, no sé cuál. No, después hiciste uno de History, que lo conozco, pero el primero que presentaste. ¿Qué fue? ¿De dónde lo saqué? Como yo lo tengo, como tengo una biblioteca, extensa. ¿Qué es la astronomía? Sí. Este es muy... La astronomía es la ciencia que se dedica al estudio de los cuerpos celestes. Al final sale. Creo que al final sale. Sí, no, Geocast. Son donde a veces ponen los autores, a veces no los he encontrado para darle crédito. Salió esto, mi Geocast, un podcast de allá. No le di crédito porque no encontré la persona ahí. Lo bajé de internet, los tengo en internet. Hay uno muy bueno, yo les voy a dejar que por lo largo, muy bueno. Este es, digamos, un viaje excepcional al sistema solar, pero antes dura más o menos 22 minutos, pero es extraordinario. El sistema solar es un conjunto de planetas y objetos astronómicos vinculados por la atracción gravitatoria que produce la estrella central blanca, el Sol. Para mirar el movimiento, como nuestra astrología es solar. Aquella causa se de característica importante de la Tierra. Claro, por supuesto, eso se le voy a mandar. Se encuentra en las afueras del sistema. Bueno, dura 22 minutos. Pero hay otro más completo, es un viaje excepcional. Me pareció a mí que es lo máximo que ha producido Sabemos YouTube. Muchas cosas sobre el sistema. Pero es un poco largo, eso sí, ya toca que tenga paciencia. Dentro de la Vía Láctea. No, se lo voy a dejar para que lo bajen pero ahí está muy bien explicado los planetas, digamos, los avances. Para algunos es que dura 1 hora 37 minutos. Los científicos sabían el que habla es astrólogo al principio, ¿no? Esto significa que es extraordinario orbital, porque a ver, ¿a qué viene que se llama el sistema solar? Son los últimos avances que hay de la NASA y de todo. Entonces me parece a mí extraordinario. Yo lo miré y lo observé. Se los voy a compartir para que ustedes puedan descargarlo o mirarlos en el celular, ¿sí? Y lo van mirando lentamente, poco a poco, y van teniendo un concepto claro de lo que es el sistema. Yo creo que mejor explicado no lo hay, porque nosotros somos muy fríos para explicar astrología, ¿sí? Simplemente el esquema, de ahí nos salimos, hacemos esto, buscamos los modelos planetarios. Un momentico, le muestro esa parte. Nuestros zodiacos, entonces está acá.
Bueno, está más o menos, ya lo tengo por ahí en otro lado, pero es mostrar lo que son nuestros modelos, como nuestros estilos que tienen los astros, ¿sí? Y el zodiaco, ¿sí? Bueno, va a llover toda la noche. Entonces estos modelos, fíjate que son muy fríos, pero nosotros tenemos que interpretarlos, ¿sí? Ese es el famoso zodiaco. Pueden ver, son todos los modelos que tenemos y que los iremos explicando, ¿sí? Pero ya ahí ya es astrología, ya no es astronomía, ¿sí? Ya hay figuras de los astrólogos, ¿sí? Como tal. Bueno, a todos ustedes muchas gracias, muy amable. Esto queda filmado. Nos vemos el próximo jueves. Ya entramos a ver todas las características de lo que son los signos, los planetas, las casas, los aspectos. Entramos a manejar software, cómo se presenta, hacemos una consulta vía online, cómo nos responde, cómo nos calculan un esquema, que nos dice cómo interpretamos las posiciones planetarias y cómo se consignan en figuras, cómo se hace una cartografía celeste, ¿sí? Y empezamos ya a hablar de ese lenguaje como tal. Buenas noches y muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias, ¿sí? feliz noche. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Buenas noches a todos. Abrazos para todos. Igualmente. Abrazos. Chao.